Com hem dit, ja tenim a la Mariana Capurro amb nosaltres. El que sí que és cert és que volem posar sobre la taula les següents dades. No sé si sabíeu que els joves aquí a Espanya comencen a beure amb una mitjana de 13 anys. Això és el que diuen els estudis darrerament. Una realitat que molts pares intenten combatir. No sé si podem veure el titular, companys, que demostra aquestes dades, com dèiem, però un titular, unes dades, com dèiem, que els pares intenten combatre, sobretot ara que arriba el Nadal, època on les begudes alcohòliques són més presents que mai a la taula. Mariana Capurro, com podem combatre aquesta realitat? Perquè, com dèiem, amb 13 anys és quan es comença a beure als joves espanyols. Sí, es muy fuerte. La realidad es que tenemos que hacer una reflexión sobre la relación que tenemos nosotros con el alcohol en casa principalmente, ¿no? Es algo que está normalizado como en el resto de la sociedad. Celebramos todo con alcohol, ¿no? Entonces eso es lo que van consumiendo nuestros hijos y a partir de ahí crean su propio concepto y su relación con el alcohol, ¿no? Entonces esa es un poco la base a lo que tenemos que prestar atención para ayudar luego a los adolescentes que realmente ahora en estas épocas comienzan a consumir. Algunos otros aumentan el consumo, los adultos también, por supuesto, y hay que estar más atentos, ¿no? Las campañas de publicidad comienzan a aflorar por todos lados, un poco en prevención para los accidentes que provoca el alcohol. Y España es un país que tiene muy normalizado el consumo de alcohol. Es el tercer país del mundo que más alcohol consume en todo el mundo. Y, perdón, es el segundo. El tercero en cocaína. Caray. Parece increíble con todos los países que hay, ¿no? Pero sí, ahí estamos, a la cabecera de los datos. ¿Podríamos decir que los jóvenes llegan a este tipo de sustancias, a este tipo de bebidas, por culpa de la tradición que hay? Llegan un poco porque es una droga socialmente aceptada también, ¿no? Y es verdad que nosotros, como es socialmente aceptada, pues la consumimos más y las tradiciones hacen un poco esto, celebrar todo con alcohol, normalizar el alcohol, reunirnos, tomar alcohol, ¿no? Está socialmente aceptado y es mucho más difícil evitarlo cuando está así, cuando está bien visto. De hecho, durante la pandemia decían que habían subido muchísimo las ventas de vino, de champán, de todo esto. Y yo creo que también el tema de la pandemia ha afectado a que después haya un incremento de beber. Es un poco la búsqueda del placer, ¿no? De aquello placentero y se consigue también a través del alcohol. A mí me gustaría un poco explicar cómo funciona la cabeza en una adicción, ¿no? Nos podemos imaginar un laberinto, ¿no? Que al final de ese laberinto pues tengo la recompensa, que es el alcohol. Pues entonces yo voy a transitar por ese laberinto el primer día, voy a tener un poco de dificultad, pero sé que al final tengo una recompensa, con lo cual pues me va a motivar, voy a ir. La recompensa es ese estado placentero, entre comillas, que me produce el alcohol. Al siguiente día me enfrento al mismo laberinto y lo voy a recorrer más rápido, ¿no? Porque ya me acuerdo un poco de antes. Y voy a querer la recompensa pues antes o más grande. Al tercer día lo mismo y cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Y así funcionan un poco las conexiones neuronales que generamos en el cerebro, ¿no? Esas conexiones se hacen cada vez más fuertes, cada vez se quiere más recompensa, más rápido, o sea que cada vez hay que consumir más alcohol para conseguir ese estado de placer que me provocaba, hasta que al final yo recorro ese laberinto, ya no solo por la recompensa, sino por la necesidad de hacerlo, sino por no sentirme mal por no hacerlo, ¿no? No por la recompensa, sino porque tengo esa necesidad y sé que si no lo hago, pues me voy a sentir mal. Ya ni siquiera obtengo recompensa. Y es cuando el adicto necesita consumir cada vez más, cada vez más, cada vez más. Ya no para buscar el placer, sino para paliar las malas emociones, las malas sensaciones, el malestar que les provoca el cuerpo por no tener ese consumo de alcohol. Entonces, por un lado, convierte en una adicción diaria. Exacto, sí, la adicción, pues a veces el adicto no necesita consumir cada día para ser adicto. Pero entonces esas conexiones neuronales, ¿no? Ese camino de ese laberinto es súper fuerte a nivel cerebral y de ahí es que el alcohólico no puede dejar el alcohol sin ayuda. La mayoría de los casos no pueden, ¿no? Entonces esas conexiones son súper fuertes, súper fuertes. Y la buena noticia es que el cerebro puede generar otras conexiones, ¿no? Pero de entrada, esas nuevas conexiones, ese nuevo camino de ese laberinto és molt fuerte. Claro. És molt fuerte. Però tornant una mica als adolescents i als joves, que és una mica el que ens importa ara mateix, ens importa a tothom, però avui ho però un poco la prevenció. Els adolescents, exacte. Poden arribar els adolescents, a causa de les festes i de les festes que ens arriben ara, a desenvolupar una addicció per culpa de beure a la taula de Nadal, per exemple? Por supuesto. Sí, Claro. Claro que sí. ¿Qué hem de fer nosaltres per evitar-ho? Primero que sepan que consumir alcohol tiene unas consecuencias, ¿no? Aunque por más que esté
todos los días al abasto de, ¿no?, la mesa de casa, pues consumir alcohol conlleva una responsabilidad y tiene unas consecuencias. Eso lo tienen que saber de entrada. Si yo veo que mi hijo posiblemente tiene un problema con el alcohol, lo que tengo que hacer directamente es abordar la situación, no tener miedo de hablar con mi hijo sobre el tema, no evadir o irle suave, no, directamente pues explicarle que el alcohol pues es un problema en determinadas cantidades de consumo o situaciones, entonces pues hay que hacerlo, hay que hablar directamente con nuestros hijos sobre el consumo. Pedir ayuda es muy necesario porque no tenemos las herramientas suficientes a veces para acompañar estas situaciones, con lo cual pues hay que estar ahí un poco al pie. Hay unas preguntas, ¿no?, que yo les traje para que puedan valorar si alguna de esas preguntas es sí, bueno, echarle un ojo a la situación, ¿no? Y algunas de esas preguntas son: ¿alguna vez has conducido cuando has estado bebiendo? ¿Tienes que beber más que antes para embriagarte o sentir el efecto deseado? Esto es un poco lo que decíamos, cada vez se necesita más alcohol para notar los efectos que buscamos. ¿Has sentido que debes dejar de beber? ¿Has tenido alguna vez lagunas después de beber? ¿Te has ausentado alguna vez del trabajo o has perdido un trabajo a causa de la bebida? ¿Existe alguien en tu familia preocupado por tu forma de beber? ¿Tomas alcohol cuando estás tomando una medicación? ¿Te reprochan que bebes demasiado? Si alguna de esas preguntas es un sí, pues vale la pena valorar la situación y ver tan si... solo una, es importante. Sí, sí, con una de esas preguntas vale la pena hacer una reflexión sobre la relación que estamos teniendo sobre el alcohol. Claro. Tenemos... Digues, perdón. Tenemos un vídeo, ¿no?, que es una de las campañas, que ahora es lo que decíamos, hay muchas más campañas porque vale la pena potenciar esa promoción y prevención. Maté a mi amigo, dejé a una persona gravemente herida en el hospital, casi pierdo una pierna, perdí el trabajo, perdí a mi mujer y indemnizaciones para toda la vida. Piensas que eso no te puede pasar a ti. Piensas que controlas, que solo son un par de copas, pero sí, te puede pasar a ti también. Si bebes y coges el coche, cuando salgas de este local, te puede pasar lo mismo a ti. Yo no quiero cortaros el rollo ni nada de eso, pero si esto sirve para salvar tu vida o la de otra persona, habrá merecido la pena. Gràcies. És una campanya de Navarra. Molt forta. Posem-nos en situació, com dèiem, estaven en una discoteca, paren la música de cop, posen aquest vídeo, per tant és una teràpia de xoc. Exacto, es una discoteca, están todos celebrando, están todos celebrando, consumiendo alcohol, ahí en la discoteca, lo que sea, de fiesta, y luego se encienden las luces y le ponen a pantalla el testimonio real de una persona que por culpa del alcohol está en la cárcel. Luego terminan, pues aplauden y veremos qué pasa, cómo continúa la fiesta, ¿no? Pero de entrada hacen ese llamado. Claro, hace pensar. Hace pensar. De fet, s'ha de dir que és una discoteca catalana de Mataró, si no m'equivoco, per tant, ens toca de prop aquesta campanya. Ho ha fet visible el Diari de Navarra, però sí que és cert que es va gravar a la discoteca Cocoa d'aquí de Mataró. Per tant, tornant una mica als joves, etc. La prohibició sempre has dit que no és bona, en aquest cas sí? Hasta los 18 años, seguro, pero a mí lo que me gusta es que eduquen en la casa, que enseñen, ¿no? Al final esto lo vemos cada día y celebramos con ello, pero es una sustancia que te genera adicción, con lo cual tienes que tener una relación controlada con esta sustancia y esto lo tenemos que saber y lo tenemos que enseñar. Claro. Hay un montón de adicciones extrañas. Por ejemplo, les traje algunas, ¿no? Ya no solo del alcohol. ¿Pica? ¿Sabes lo que es? ¿Pica? Sí. No. Pica. Es la adicción a comer tierra o arcilla. Hablando un poco de las adicciones para que vean que hay un abanico impresionante. Estas son un poco las más raras. Luego está a mí me dijeron, porque muchos niños pequeñitos cogen tierra a veces y me dijo un pediatra que era porque les falta entonces mineral o algo y entonces tienen ese... Biológicamente lo que pasa es que, claro, luego hay el tema de que si es una patología, entonces ya otra cosa. Luego hay otra que se llama tricofagia. Que es fobia a tragar, ¿no? A comer cosas filosas. Cosas filosas. Sí. Espaguetis. Es el hábito compulsivo a comer cabello, el propio de otros, ¿no? No, cosas... Sí, cosas filosas. De filo que tienen. Y... Qué fuerte. Madre mía. No, claro, hay adicciones. Bueno, también había aquella de que se comía piedras.
Sí, luego tenemos lo que es la... O sigui, hi ha addiccions molt estranyes. Pagofagia. Pagofagia. Ni idea. No, total. ¿Qué es eso? La adicción a comer hielo. Ay, pues eso yo la tengo. Bueno, no estoy todo el día, pero me encanta cuando bebo el agua. Al final los hielos me los como. Sí. Me encanta. Bueno, pues entonces eso no es tan grave. No es tan perjudicial, pero lo que tienes que tener es en cuenta las deficiencias nutricionales si estás todo el día consumiendo hielo. Todo el día no. Si estoy claro, tomando es que una cuando hablamos de Coca-Cola... una adicción es que no puedes vivir sin hacer eso. Hombre, yo creo que Elena puede vivir tampoco sin estoy tomar ahí en hielo el cada congelador, claro, te pego. Claro, yo hice un reportaje. Hoy estoy hablando de todos los reportajes que he hecho. Bueno, hoy estás pasando currículum, No, pero da la casualidad de que también hice un reportaje sobre adictos al sexo y a la masturbación. Y hay gente que no puede vivir sin masturbarse. Y es una situación muy heavy porque pierden a las familias. ¿Pero por qué? Y trabajos, familia. Claro, porque no hace nada más que masturbarse. No pueden seguir su día a día, no pueden seguir en el trabajo sin masturbarse. Es una situación muy grave. Y las adicciones lo que te llevan es a aislarte de la sociedad. Un poco, ¿no? Sí, y perderlo todo. En muchos casos, ¿no? La familia tiene que estar muy bien educada para entender que es una adicción, que es un problema, que es una enfermedad, para acompañar a la persona, porque en muchos casos quedan solos. Se habla mucho de la adicción al juego, de la adicción a tal, pero hay muchas adicciones muy ocultas. Raras también. Que destruyen la vida de mucha gente. Hay que ponerlo sobre la mesa también. Sí, luego tenemos otra que es dismorfomanía. Disformomanía. Dismorfomanía, que es la adicción a la cirugía plástica. Está cada vez hay más. Sí, incluso se habla de selfitis, ¿no? Que no es un término que esté acuñado ahí todavía, pero es la adicción a hacerse selfies todo el día, lo que estamos haciendo. No puedo hacer una actividad si no me tomo un selfie, ¿no? O sea que realmente hay muchas adicciones, pero de todas las adicciones que hay, la más normalitzada, el alcoholisme. La más normalitzada, imagina't. Sí. Mariana, fem un repàs de tot el que hem parlat durant aquesta estona. Menors d'edat, òbviament, està totalment prohibit consumir begudes alcohòliques. Els pares, els progenitors, com ho podem evitar? Pues educando desde casa, con el ejemplo, sobre todo, abriendo la comunicación. Si considero que mi hijo tiene un problema, no evadirlo, ¿no? Porque a veces por el miedo o el dolor que me provoca eso, pues intento evadir el tema, hago como que no lo veo, pues no, abordar directamente sobre el tema, educar, hablar mucho, acompañar y entender de qué se trata una adicción, que no es tú no quieres dejarlo y por eso no. A veces querer no es poder, ¿no? Entonces, realmente hace falta ayuda y assumirlo com és. Ens quedem amb això. Gràcies, Mariana, per estar amb nosaltres.